Una sola frase puso en riesgo una alianza entera. Donald Trump dijo que los aliados de la OTAN nunca se sacrificaron por Estados Unidos, y eso choca con un hecho imposible de ignorar. Miles de europeos murieron combatiendo junto a tropas estadounidenses en Afganistán. Aquí está la contradicción que nadie puede esquivar. La única vez que la OTAN activó el artículo 5, su promesa máxima de defensa mutua, fue para proteger a Estados Unidos tras el 11S. Y ahora ese sacrificio es públicamente minimizado. Esto no es un debate histórico ni una pelea de políticos. Esto te afecta directamente a ti, porque cuando un líder redefine quién cuenta como aliado, redefine también quién será defendido la próxima vez que todo se derrumbe. Las palabras no se quedan en el aire. En política internacional crean precedentes. Los hechos importan. Trump hizo estas declaraciones en entrevistas televisivas repitiendo que los aliados se quedaron un poco atrás y que Estados Unidos nunca los necesitó. No fue un lapsus, fue un mensaje sostenido. Y en Europa, la respuesta no fue diplomática ni silenciosa. Fue furia inmediata. Ministros, veteranos de guerra y familias de soldados comenzaron a responder uno tras otro. Pero aquí está la parte que casi nadie está diciendo en voz alta. No se trata solo de lo que Trump dijo. Se trata de lo que esas palabras habilitan a partir de ahora. Porque cuando el sacrificio de los muertos se pone en duda, la confianza deja de existir. Y sin confianza, las alianzas no se rompen de golpe, se vacían por dentro. Y eso nos lleva a la pregunta que nadie quiere enfrentar todavía. ¿Qué pasa cuando la próxima crisis llegue y esas palabras ya estén sobre la mesa? Lo que ocurrió después explica por qué esto no fue un simple comentario fuera de lugar. El núcleo del conflicto empieza con una afirmación muy concreta. Trump dijo que los aliados de la OTAN no estuvieron realmente en el frente en Afganistán y que Estados Unidos nunca los necesitó. Esa es la base. Pero fíjate en cómo se encuadra el mensaje. No habla de decisiones tácticas ni de errores compartidos. Habla de sacrificio, de quién sangró y quién no. Y ahí es donde la historia deja de ser puntual y empieza a formar un patrón. Porque Afganistán no fue una misión cualquiera. Fue una respuesta directa al 11 de septiembre. Estados Unidos invocó el artículo 5 y los aliados acudieron. Tropas británicas, danesas, canadienses, francesas y de muchos otros países se desplegaron junto a soldados estadounidenses, no como observadores, como combatientes. Entonces la pregunta ya no es si Trump recuerda todos los detalles. La pregunta es otra. ¿Por qué elegir este encuadre ahora? Notice lo que no dijo. No negó que hubiera tropas aliadas, no negó que hubiera muertos. Lo que hizo fue algo más sutil, restarles peso. Y cuando un líder hace eso, no está discutiendo el pasado, está reescribiendo la narrativa para el futuro. Aquí es donde el tema se amplía, porque no es solo Afganistán. Esto llega después de ataques verbales a la OTAN, comentarios sobre Groenlandia y declaraciones que ponen en duda si Estados Unidos acudiría en ayuda de sus aliados. Todo empieza a alinearse como piezas de un mismo rompecabezas. Y la pregunta que cambia el marco es simple pero incómoda. Si el sacrificio de ayer no contó, ¿qué incentivo queda para responder mañana? Y ahora observa cómo de rápido esto empieza no a escalar. La primera prueba no llegó desde un despacho. Llegó desde alguien que estuvo allí. Un miembro del Parlamento británico, veterano de Afganistán, respondió de inmediato. Dijo en cámara que sirvió en Afganistán y que vio de primera mano los sacrificios hechos por soldados británicos, combatiendo junto a marines estadounidenses, sufriendo bajas horríficas. No es una opinión externa, es un testimonio directo desde el frente. Y remató con una frase que corta en seco. Las palabras de Trump hacen un flaco favor a nuestros aliados militares más cercanos. Aquí está el punto clave. No fue una reacción aislada. Otro líder político británico añadió un dato concreto. 47 soldados británicos perdieron la vida en Afganistán. Luego lanzó el contraste que encendió aún más la discusión. Trump evitó el servicio militar 5 veces. El choque no es ideológico, es entre experiencia y desdén. Notice lo que sigue sin aparecer en la respuesta de Trump.
No hay corrección, no hay reconocimiento del sacrificio, no hay matiz. El silencio frente a estos testimonios empieza a pesar tanto como las palabras iniciales. Y entonces la historia da otro giro, porque esto ya no se queda en políticos discutiendo. Empieza a escalar hacia quienes dirigen y comandaron esas guerras. La tensión sigue escalando con declaraciones cada vez más duras. Algunos de los militares más veteranos, que fueron los primeros en cruzar la línea del frente en Afganistán, han hablado con una furia controlada pero palpable. El exministro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, quien sirvió 5 veces en Afganistán, respondió directamente a las palabras de Trump. No estamos hablando de quedarnos atrás. Estamos hablando de sangre, sudor y lágrimas compartidas en los frentes más duros, dijo, recordando la hermandad de los soldados de diferentes países. Muchos no volvieron a casa. ¿Y ahora? ¿Nos llamas perdedores? Este no es un simple desacuerdo político, es una llamada a la dignidad. Y cuando figuras de tanto peso militar empiezan a involucrarse, la cosa ya no es solo un incidente diplomático. Esto es un frente abierto y es una confrontación que crece rápidamente como una bola de nieve. Ahora, imagina lo que eso significa para los intereses de Estados Unidos en el futuro. Si estos soldados ya no son aliados, ¿quién lo será? Si los países que enviaron tropas a morir en Afganistán ya no son parte de nuestro lado, ¿qué queda de la OTAN? Aquí hay algo más grande que un malentendido. El valor de las alianzas en el futuro se redefine y la duda se siembra donde antes solo había compromiso. Notiz lo que está sucediendo ahora. Esto ya no es solo un choque de palabras, es un tema de confianza en la defensa mutua. Y eso puede ser mucho más peligroso que un simple desacuerdo verbal. Y la furia no se detiene solo en las palabras. La reverberación es global y las reacciones en Europa siguen multiplicándose. El excomandante del ejército británico, Lord Dannatt, no se quedó callado. Calificó los comentarios de Trump como totalmente irrespetuosos, erróneos y escandalosos. Las consecuencias de esas palabras no solo afectan las relaciones actuales, sino que también reabren heridas antiguas. Y no se quedó ahí. Recordó que en la Segunda Guerra Mundial más tropas británicas desembarcaron en Normandía que de cualquier otra nación. Es un recordatorio contundente de lo que representa la OTAN, una unidad histórica y simbólica, no solo política. Pero aquí está el detalle que cambia toda la perspectiva. Mientras Trump sigue minimizando los sacrificios, Europa empieza a tomar conciencia de que esta vez no pueden dejarlo pasar. Esta no es solo una cuestión diplomática o política, es una cuestión de honor y de los sacrificios reales que siguen vivos en las memorias de los soldados y sus familias. Y ahora, mientras los líderes europeos se sumergen en el debate, el daño ya está hecho. Cada palabra que se lanza, cada nuevo rechazo, comienza a cuestionar el futuro de las relaciones transatlánticas. La pregunta que nadie quiere responder es simple. ¿Qué pasa si la próxima crisis llega y la OTAN ya no es una alianza unificada? ¿Qué pasa si las viejas promesas ya no son suficientes para mantener unidos a los aliados? Notice cómo este tema está avanzando. La narrativa de la OTAN como un bloque indivisible empieza a desmoronarse. Y lo peor es que aún no hemos llegado al punto culminante de esta crisis. Y entonces todo se acelera. En BBC Newsnight, una ex embajadora de Estados Unidos intentó minimizar las declaraciones de Trump, diciendo que no conoce todos los detalles y que en general los aliados no estuvieron hombro a hombro. La reacción fue inmediata. Un exdiputado conservador la interrumpió en directo y dijo algo clave. En política, algunas cosas sí importan, y esta es una de ellas. Dijo que había hablado ese mismo día con miembros de fuerzas especiales que sirvieron en Afganistán y que Trump había causado la mayor ofensa posible a personas que vieron morir a sus amigos en circunstancias horribles. Ahora observa la velocidad del colapso. Dinamarca perdió más soldados per cápita en Afganistán que cualquier otro país aliado. Aún así, una figura cercana a Trump decía en televisión que no fueron realmente al frente. Ese contraste no se explica, explota, porque no es una discusión técnica. Es un choque frontal con la memoria colectiva de países enteros.
Aquí es donde la historia da otro salto. Exmilitares, pilotos, personal médico empiezan a hablar. Una veterana de la Fuerza Aérea Británica contó que voló 10 veces en Afganistán, evacuando soldados estadounidenses gravemente heridos. Dijo que recoger a soldados moribundos del campo de batalla fue un honor y que escuchar a Trump descartar ese servicio fue instantáneamente enfurecedor. No estaba hablando de política, estaba hablando de cuerpos, sangre y decisiones tomadas en segundos. Notice lo que está pasando. Esto ya no es un incendio en un solo país, es una cadena de crisis conectadas que avanzan demasiado rápido para apagarse con diplomacia básica. Voces militares, políticas y civiles están entrando al mismo tiempo, y cuando eso ocurre, el control se pierde. La pregunta ahora ya no es si Trump fue imprudente. La pregunta es mucho más inquietante. ¿Qué ocurre si este patrón continúa y la ruptura deja de ser simbólica para volverse estructural? Y ahí es donde la historia deja de ser emocional y se vuelve peligrosa. Exembajadores estadounidenses en Europa comenzaron a advertir que el daño ya no es solo retórico. Uno de ellos, recién llegado de Dinamarca, dijo algo revelador tras reunirse con funcionarios y veteranos. La confianza está rota, no debilitada. Rota. Relató que ciudadanos daneses le dijeron, medio en broma pero con incomodidad real, que era el único estadounidense con el que podían ser vistos cenando ahora mismo. Esa frase parece pequeña, pero encierra algo enorme. La reputación de un país no se pierde con una guerra, se pierde con la sensación de traición. Ahora conecta los puntos. Dinamarca fue uno de los países con más bajas per cápita en Afganistán. Tropas enviadas porque Estados Unidos pidió ayuda tras invocar el artículo 5. Y ahora el presidente estadounidense dice que no estuvieron en el frente. Este no es un error factual, es una señal política. El mensaje implícito es claro, el sacrificio ajeno es negociable. Pero aquí viene el giro que cambia el marco completo. Mientras en Estados Unidos muchos ven esto como otro escándalo verbal más, en Europa se empieza a hablar de algo distinto. Nuevas estructuras, nuevas alianzas, relaciones transatlánticas que ya no pasan necesariamente por Washington. Diplomáticos y analistas europeos están explorando vínculos más profundos entre Europa, Canadá y socios en Asia, reduciendo la dependencia directa de Estados Unidos. ¿Notáis lo que eso significa? Las alianzas no se rompen con una declaración, se erosionan cuando los socios empiezan a planificar un futuro sin ti en la sala. Y eso ya está ocurriendo silenciosamente. La pregunta ya no es si Trump ofendió a Europa. La pregunta es si este fue el momento exacto en el que Europa empezó a imaginar un mundo donde Estados Unidos ya no es el ancla central. Y si ese proceso ya arrancó, detenerlo no será cuestión de disculpas, porque lo que viene después no se decide en discursos, se decide en decisiones que aún no vemos, pero que ya están en marcha, y ahora el foco se mueve directamente hacia ti. Porque cuando las alianzas se debilitan no es un problema abstracto de cancillerías. Se traduce en costos reales, riesgos reales y decisiones que terminan afectando a personas comunes. Los países que enviaron tropas a Afganistán lo hicieron asumiendo pérdidas humanas, económicas y políticas internas. Familias que perdieron hijos, soldados que volvieron con heridas permanentes. Todo bajo la premisa de que la alianza valía la pena. Ahora imagina el efecto contrario. Si esos países empiezan a dudar de que su sacrificio será reconocido o defendido, la próxima vez no habrá una respuesta automática. Habrá cálculos, retrasos, condiciones. Y en una crisis real, el tiempo perdido cuesta vidas. Esto no es ideología, es logística, es confianza, es reacción en cadena. Notice el detalle humano que aparece una y otra vez. Veteranos diciendo que no importaba el uniforme, todos sangrábamos igual. Médicos militares que salvaron vidas sin preguntar nacionalidad. Esa es la base invisible de una alianza. Y cuando desde arriba se descarta todo eso con una frase, el mensaje baja rápido a los cuarteles, a las familias, a la opinión pública. Si esto te resulta familiar, si te suena a líderes hablando sin medir consecuencias mientras otros cargan con ellas, dilo en los comentarios. Porque esta sensación de desconexión no es exclusiva de la política exterior, es parte del mismo patrón. Y aquí está la pregunta que empieza a incomodar a todos. Si las alianzas solo valen mientras convienen,
¿Qué ocurre cuando ya no convienen? Porque entender ese mecanismo es clave para ver lo que realmente está pasando detrás del ruido. Aquí es donde hay que ir más profundo, más allá del enojo y de los titulares. Esto no ocurre por accidente. El sistema internacional funciona sobre incentivos, no sobre emociones. Las alianzas se mantienen cuando todos creen que el costo de romperlas es mayor que el beneficio. Lo que Trump introduce con este tipo de declaraciones es un incentivo nuevo y peligroso: la imprevisibilidad como norma. Si hoy el sacrificio de un aliado puede ser minimizado, mañana su protección puede ser renegociada. Notice cómo opera el mecanismo. No hace falta anunciar una ruptura formal con la OTAN, basta con sembrar duda, basta con que líderes europeos empiecen a preguntarse en privado si Estados Unidos realmente aparecería cuando más se lo necesite. Esa duda cambia decisiones de defensa, presupuestos militares y acuerdos estratégicos sin que el público vea nada en tiempo real. Y hay otro factor clave. Trump no habla solo a gobiernos extranjeros, habla a audiencias internas y externas al mismo tiempo. Cada frase que desacredita a aliados envía una señal doble: hacia afuera, que la lealtad tiene fecha de caducidad; hacia adentro, que el compromiso internacional es opcional. Eso debilita el sistema sin disparar un solo tiro. Aquí está la parte inquietante. Los sistemas de poder no colapsan cuando alguien grita demasiado fuerte. Colapsan cuando las reglas dejan de ser creíbles. Y una vez que la credibilidad se pierde, recuperarla lleva generaciones, no elecciones. La pregunta que empieza a flotar en todas las capitales no es si Trump tiene razón o no, es si Estados Unidos sigue siendo predecible. Y cuando la previsibilidad desaparece, otros actores se mueven para llenar el vacío. Y eso nos lleva directamente al futuro inmediato, donde las decisiones que se están gestando ahora podrían redefinir el mapa de poder global más rápido de lo que muchos imaginan. Y ese futuro ya no está a años de distancia, está formándose ahora mismo. Hay dos trayectorias posibles y ambas ya están en movimiento. Una es la contención. Líderes europeos endureciendo el tono, defendiendo públicamente a sus fuerzas armadas, intentando marcar líneas rojas sin romper formalmente la relación con Estados Unidos. En este camino, la alianza sigue existiendo, pero es más fría, más transaccional, menos automática. Cada crisis futura se negocia, nada se da por sentado. La otra trayectoria es más silenciosa, pero potencialmente más profunda. Europa empieza a reforzar vínculos entre sí, con Canadá y con socios en Asia, diseñando estructuras que no dependan de Washington como punto central. No es una ruptura dramática, es algo más efectivo: diversificación, planes alternativos, escenarios donde Estados Unidos ya no es imprescindible. Notice lo inquietante de este momento. Ambas trayectorias pueden coexistir durante un tiempo. Nadie anuncia el cambio, simplemente ocurre. Reuniones donde Estados Unidos no está en la sala, acuerdos que se firman sin hacer ruido, decisiones que se toman pensando: ¿y si esta vez no vienen? Y aquí está la tensión real. Trump no ha corregido sus palabras, no ha reconocido el sacrificio. Eso deja la narrativa abierta. Y cuando una narrativa queda abierta en política internacional, otros la rellenan con sus propias conclusiones. La sensación general no es certeza, es momentum. Algo se está moviendo, aunque todavía no tenga forma definitiva. Y cuando el momentum supera a las declaraciones, los resultados suelen sorprender incluso a quienes los iniciaron. Lo que falta ahora es la pieza final, la idea que conecta todo esto y cambia cómo se entiende la historia completa.